¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la criminalización de los migrantes en El Salvador con otra notable invitada, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico directamente desde San Salvador. Ingrid Escobar, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias de verdad por haberme invitado y estamos a la orden desde El Salvador para poder contestar a sus preguntas respecto al acontecer nacional. Ingrid, este tema de la criminalización de los migrantes, ¿es un tema reciente o es un tema no solamente en El Salvador, sino a nivel mundial? ¿Es un tema que ha evolucionado o involucionado a través del tiempo? Fíjese que lamentablemente durante el régimen de excepción, que después de los acuerdos de paz es primera vez que nos encontramos en esta etapa tan difícil, no solamente han sido en este caso deportaciones de venezolanos a El Salvador, sino que ya tenemos una cantidad enorme de personas en la región que han sido llevados a cárceles en El Salvador e incluso que están muertas durante ya estos 3 años de régimen de excepción, lamentablemente. Puedo decirle, tenemos guatemaltecos que han fallecido, hondureños, procesados colombianos y ahora venezolanos. Adicionalmente también tenemos personas que han nacido en Estados Unidos de padres salvadoreños y que actualmente también, aún teniendo nacionalidad estadounidense, están procesados injustamente en las cárceles de El Salvador. Lamentablemente, el régimen de excepción de esta dictadura neofascista de Bukele no es únicamente para pandilleros, se lleva a personas inocentes y ahora, en el peor de los casos, pues ya se comercializa incluso el alquiler de cárceles para extranjeros, lamentablemente. Acá cuando te hablas del estado de excepción, estamos hablando de que el presidente Bukele lo dictó y ya lleva 36 meses seguidos, es decir, estamos hablando desde marzo del 2022 a esta altura, es decir, prácticamente toda la presidencia y la reelección de Bukele ha estado bajo estado de excepción, que dentro de otras cosas, por ejemplo, se pierden las garantías del debido proceso, se pueden conducir arrestos sin ningún tipo de limitaciones, se le impide a los detenidos tener acceso a abogados defensores, es decir, se pierden los derechos humanos, te pregunto. Completamente. De hecho, quiero decirle que la medida del régimen de excepción es inconstitucional desde el día 61 de la misma. Nuestra Constitución en el artículo 29 dice que si hay graves perturbaciones a la paz pública, como lo fue la caída de la tregua entre el gobierno de Bukele y las pandillas, porque a eso se debe la baja de homicidios, se crea el problema y el mismo día se da la aparente solución, cual si fuéramos la época nazi. Y bueno, el problema es que la medida del régimen de excepción efectivamente le quita garantías constitucionales y derechos humanos a toda la población, comenzando por el derecho que tenemos todas y todos a un debido proceso, a derecho de defensa, derecho de audiencia, derecho a un juicio justo, pero por sobre todas las cosas, ese importante principio de presunción de inocencia. Ese no lo tenemos nadie en El Salvador y prueba de ello es que nosotros venimos denunciando desde ya hace años que hay más de 25,000 salvadoreños que han ido a parar a las cárceles de El Salvador sin tener ningún absolutamente vínculo con pandillas. El mismo Bukele hace 2 meses, cuando le preguntaron en Costa Rica, reconoció que su margen de error no era del 1%, como él dijo al inicio del régimen, es del 10 o más por ciento de margen de error. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando él dice, he liberado 8,000 inocentes, señor, ellos han ido a parar a cárceles donde hay pandilleros condenados de más de 100, 200 años por homicidios, feminicidios, secuestros, violaciones, entre otros. No es posible decir, ya los liberé después de 2 años, 3 años. ¿Y qué pasó con esta gente en esos centros penales? Mire, a esta fecha van más de 1,000 muertos en las cárceles de El Salvador, de los cuales nuestra organización ya confirmó 376. Son personas que tuvieron 3 años, cerca de 3 años, sin derecho a absolutamente nada. Murieron antes que se les diera su derecho a la segunda audiencia, lamentablemente. Acá estamos hablando de que hoy por lo menos las cifras que se manejan son 83.000 personas en esas cárceles, es decir,
Es el promedio de mayor población encarcelada del mundo. Ahora, este señor lo vende como un logro. Sí, definitivamente yo por ningún lado le veo que sea un logro que en el mundo seamos el país que tiene la más alta población carcelaria en relación a la cantidad de población en el territorio nacional e internacional. Absolutamente no lo es. Entonces, lo que vemos más allá de esto es que en nombre de mantener una popularidad internacional, de venderse como el salvador de la seguridad, no le importa a qué personas tenga que meter a la cárcel con tal de tener ese número. Pero lo que tenemos que decirle al mundo es que no hay ningún plan exitoso, no hay ningún Bukele todopoderoso. Lo que hay es una caída entre la tregua que tenía Bukele y las pandillas, porque a eso se debió la baja de homicidios, que después hace otro tipo de tregua, porque crea este centro de confinamiento del terrorismo, SECOT, donde los pandilleros con los que negoció tienen prerrogativas ahí adentro. Y lo grave es que ahí también están metiendo personas inocentes, incluidos compatriotas nuestros. Y ahora también, lo que agudiza la crisis, personas que son de otros países. Mire, los van a mezclar con los peores homicidas, feminicidas, secuestradores, violadores, pandilleros activos, porque aquí tenemos que decir algo. La logística de los centros penales, el control de los centros penales las tienen las pandillas y ellos lo saben. ¿Qué cree qué suerte va a ir a correr una persona que solo por estar de manera ilegal en Estados Unidos, o no le digamos ilegal porque eso ya ni debería llamarse, sino que irregular, ¿verdad? En cuestión de migración, se deporta, fíjese bien, ahora a un tercer país? Eso se le puede llamar no solamente crimen de lesa humanidad por lo terrible que le puede pasar en ese COT, sino que trata de personas, porque estamos hablando de dinero de por medio, por cada ser humano que llega al SECOT, 6 millones de dólares, dividido entre 238 que se supone que vienen acusados de un delito que ni siquiera se les ha probado. Imagínense que nosotros en el punto 1 se desconocen los procesos legales que ellos tienen en Estados Unidos, en qué punto están, son personas condenadas, son personas procesadas o simplemente estaban irregulares en Estados Unidos. ¿A dónde quedan los beneficios penitenciarios? ¿Quién va a vigilar? ¿Quién va a hacer la vigilancia penitenciaria de esta gente? Eso es gravísimo. Además, la mayoría de detenidos, por la información que estamos teniendo actualmente, ni siquiera están relacionados con este delito que les acusan de la banda del Tren de Aragua. En ese sentido, todavía más grave, peor todavía. El Salvador no tiene ni la más mínima jurisdicción porque estas personas no han cometido ningún delito en nuestro país y si acaso fue en Estados Unidos. Entonces debía haberse probado todo allá y haber sido deportados a su país de origen. Mire, nuestro país está en quiebra porque Bukele ha llevado la economía de nuestro país a la quiebra en casi 6 años. Y por supuesto, va a agarrar dinero de donde sea que le venga, sobre todo hoy, que ellos mismos tienen la ley de acceso a la información pública que no sirve. No tenemos derecho a saber en qué se invierte ese dinero. Y aquí es donde yo le hago llamado al pueblo estadounidense, porque son sus impuestos los que le están dando, en este caso, a Bukele y al gobierno. Y no se sabe en qué se va a invertir en realidad o si va a ir a parar a las cuentas de los pandilleros o de los mismos funcionarios. Y bueno, definitivamente esto también tenemos que comprenderlo. A El Salvador no le queda más que ponerse de alfombra para Estados Unidos, porque sabe que la Administración de Justicia de Estados Unidos lo tiene plenamente reconocido y señalado como un gobierno que ha pactado con las pandillas durante el Plan Control Territorial y que sabe que en su momento en los juicios de Nueva York van a ser mencionados. Entonces es más fácil para él, ¿verdad?, regalar nuestra soberanía para que de alguna manera lo que viene de la justicia de Estados Unidos sea menor a lo que ellos esperan. Lamentable porque estamos todos incluidos ahí, el pueblo, ¿verdad? Y lo peor que todo es que muy probablemente se nos vienen enorme cantidad de demandas, sanciones a nuestro país, y ahí no solamente va Bukele, ¿verdad? Bukele es el que lleva o el que está como piloto del avión, pero en el avión vamos todos, y eso es lo que estamos nosotros denunciando, ¿verdad? De verdad pedimos a nuestras autoridades que respeten los derechos humanos, tanto de nuestros connacionales, que son miles de personas que tienen 3 años ya y no han tenido derecho a una segunda audiencia. Van más de 1000 muertos, pero ahora que vienen también personas internacionales deportadas, también les pedimos que les respeten su derecho a la integridad física, a la salud, a la correcta alimentación, al juicio justo y el debido proceso, pero sobre todo a su vida, y que sean
retornados a su país de origen, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pedimos. Estamos hablando acá que en el fin de semana pasado, no este sino el anterior, llegaron entonces en un vuelo de Estados Unidos 238 venezolanos y por supuesto que la retórica era enlodarlos y vincularlos con el tema del terrorismo, el tema de una organización delictiva dentro de Estados Unidos, lo que no ha sido probado para nada, y además que si ese fuera el caso de que fuera un grupo vinculado al narcotráfico o lo que tú le quieras vincular, hay supuestamente al interior de Estados Unidos varios otros grupos de otros países latinoamericanos que podrían, énfasis en podrían, estar allí. ¿A ti te parece que la selectividad de elegir venezolanos, repito, la selectividad de elegir venezolanos para enlodarlos y a todos etiquetarlos como criminales, como terroristas, como todo lo que le quieras poner tú como descalificativo, ¿es un tema político o es un tema estrictamente legal y simplemente se está haciendo justicia acá? No, totalmente es un tema político. Y se lo voy a decir con un ejemplo claro. ¿Por qué en ese mismo vuelo donde venían venezolanos criminalizados, a mi juicio, muchísimos de ellos, justamente, también venían pandilleros condenados en El Salvador que fueron liberados por el gobierno de Bukele en 2020 y que son parte de esa tregua con las pandillas a solicitud de este gobierno a Estados Unidos? ¿Por qué en vez de no tenerlos procesados allá porque Estados Unidos los pide allá, porque han cometido delitos en Estados Unidos? Entonces, sino que pacta un acuerdo y los manda para El Salvador. Entonces, con ese ejemplo le puedo decir que es indudable que se hace con fines políticos. Miren, definitivamente, para el caso de las personas deportadas de Estados Unidos, cuando nosotros vimos, por ejemplo, los tratos que se les dieron desde un inicio, bueno, el hecho de que los hayan declarado delincuentes de entrada, ser maltratados, que les raparan el pelo, que los empujaran, saber que van a ir a parar a un centro penal donde están los peores criminales de El Salvador actualmente, porque hay 14,000 pandilleros activos, indudablemente no tiene nada que ver con hacer justicia, porque si así fuera se seguiría el debido proceso, ¿verdad? Y no este show, porque de qué sirve. Mire, yo le aseguro que nos costó más dinero el show que se hizo que lo que realmente significa, en este caso, el debido proceso para tratar a estas personas. Entonces, es lamentable que tengamos que llegar a este punto y bueno, es una prueba más de lo que hemos venido denunciando y que yo le voy a decir, lamento mucho por las personas deportadas de Venezuela, pero yo hasta hoy veo que por fin los medios de comunicación, la comunidad internacional está viendo lo que a nuestros compatriotas inocentes les está pasando en El Salvador. Son miles de personas, incluso ya muertas, que no han tenido derecho a nada. Y bueno, esperamos realmente que se haga justicia tanto para nuestros compatriotas como para las personas deportadas de Venezuela y otros países y comercializados y siendo víctimas de trata de personas hoy en las cárceles de Bukele. Ingrid, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ingrid Escobar directamente desde San Salvador sobre el tema de la criminalización de migrantes y la criminalización de alguna forma individuos dentro de El Salvador sin ningún tipo de proceso legal de alguna forma responsable o por lo menos siguiendo las normas nacionales e internacionales. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ingrid Escobar directamente desde San Salvador. Ingrid es directora de Socorro Jurídico. Estamos hablando sobre la situación de la criminalización
de detenidos y de migrantes. Estamos hablando también del caso de los venezolanos que han sido internados en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Ingrid, ¿es peligroso en El Salvador ser defensora o denunciar todo este tipo de abusos de los derechos humanos? ¿Te hacen sentir el rigor? ¿Te hacen intentar atemorizar? Claro que sí, es peligrosísimo ser defensor o defensora de derechos humanos. Prueba de ello es que tenemos decenas de compañeros sindicalistas que por alzar su voz utilizando un megáfono y denunciando la corrupción, los actos arbitrarios de este gobierno neofascista han ido a parar presos, procesados a estas cárceles de El Salvador, pero también tenemos activistas sociales que por denunciar la pérdida millonaria de dinero que tienen ciertas leyes que otorgan beneficios. Por ejemplo, hay un grupo de compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, donde hay excombatientes del FMLN y también personas desmovilizadas de la Fuerza Armada en la época de la guerra que se unieron después de los acuerdos de paz, lograron ciertos acuerdos y beneficios, pero ese dinero simplemente lo desaparecieron. Los compañeros comienzan a hacer la denuncia. Acto seguido, ¿qué es mejor y más fácil para, en este caso, el gobierno? Crearles un delito, fabricar un delito y ahora están presos todos. Como ellos, tenemos también, bueno, aquí atrás de mí, defensores medioambientalistas que están exigiendo la no explotación de la minería porque en nuestro país no hay condiciones para esto. Se logra en primera instancia declararlos inocentes, pero en una decisión claramente política se revierte esa resolución favorable y se repite el juicio. Actualmente la fiscalía los anda buscando para capturarlos. Afortunadamente no se presentaron a esa primera audiencia de este segundo juicio. Y como estos son ejemplos, ¿verdad? Pero a las mujeres, hoy es el turno de las mujeres. De hecho, hay una compañera que actualmente le tocó quedarse en España porque tiene orden de captura por el hecho de justamente denunciar los actos arbitrarios, la violación al debido proceso, defender personas inocentes y ayudar en general a la población, porque la debilidad institucional de nuestro país es tal que la gente se aboca a las organizaciones, pero en respuesta, miren, lo que hay es, la única respuesta que tiene el gobierno es cárcel, ¿verdad? A la pobreza, cárcel. Disentir, cárcel. Ahora es un negocio incluso la cárcel, lamentablemente. En tu caso particular, específicamente, ¿alguna vez te han aparecido cerca de tu casa o en tu casa o han intentado golpear la puerta de tu casa para intimidarte? Oportuna pregunta. Mire, nuestra organización está siendo perseguida desde hace más de 2 años. A la oficina donde nosotros tenemos todo el trabajo administrativo y legal, también han llegado, por ejemplo, vehículos con policías de la delegación élite contra el crimen organizado, que lo que deberían de hacer es eso, andar investigando donde hay crimen organizado, no donde habemos defensores de derechos humanos. Nosotros lo fotografiamos, hemos subido esto a nuestras redes sociales y nunca han pedido derecho de respuesta. Es porque saben que ellos no están dando seguimiento. Pero nada menos la semana pasada vienen a mi casa unos policías que supuestamente querían hacerme unas preguntas previo a haber llegado a la casa de mi mamá, donde yo viví por más de 20 años, ¿verdad? Antes de estar en este lugar, y lo mismo, preguntando por mí. Entonces, aquí hay dos posibles escenarios. Uno es el amedrentamiento, que lo que quieren ellos es que para nosotros, mejor digamos, vámonos, ¿verdad? Meternos miedo, mejor huyamos. Que esa es una posibilidad, o de verdad lo que quieren es saber exactamente dónde vivo para capturarme. Entonces, hoy estoy hablando con usted. En este país es muy probable que la otra semana yo ya pueda estar presa, porque aquí la libertad de las personas no vale nada. Vale una llamada anónima y es suficiente criterio para que los policías vengan y lo lleven a uno preso. Pero sobre todo, y esto es importante decirlo, si las personas son pobres, porque allá en las zonas donde vive el presidente Bukele, allá no le andan botando la puerta a la gente, allá en la colonia Los Sueños, allá en el Escalón donde viven los más ricos de este país, allá no le andan botando a la policía la puerta a la gente, allá en Santa Elena donde está esa burguesía comercial representada en el grupo de Bukele, allá no hacen eso, no va a ser la gente más pobre, ¿verdad? Que indefensa, que ahí es donde lo van a hacer. Conmigo le digo, van a tener que pensarlo, porque a mí si no me traen una orden judicial o administrativa de captura, una orden de allanamiento, yo no me voy a ir y voy a hacer un escándalo porque yo no he cometido ningún delito. Lo único que yo hago es defender derechos humanos
que está de manera implícita en nuestra Constitución, pero explícita en los tratados, convenios, pactos y resoluciones internacionales, que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a defender derechos humanos de manera individual o colectiva. Y es lo que estoy haciendo junto a mis compañeros y compañeras. Entonces, si esto no es un Estado de Derecho, El Salvador, ¿qué es? Es una dictadura neofascista, indudablemente, y estamos en un proceso de pasar a la tiranía, porque el mismo Bukele ha dicho, no sé por qué me llaman dictador neofascista, dice. No sabe, pero hace 2 semanas se reunió con los capitalistas y herederos de las grandes empresas de la región, y donde él mismo dice, me declaro capitalista y no me importa lo que pase con el pueblo. Pero lo que es peor es que ya estamos pasando a una tiranía. ¿Por qué? Porque él dice, y yo no sé por qué me dicen dictador, dice, sí, yo no he matado, no ha corrido sangre de periodistas, no ha corrido sangre de defensores, o sea, solo eso le falta. Sin embargo, déjeme decirle, hay 2 sindicalistas que ya los mataron en centros penales en estos 3 años de régimen. Hay una enorme cantidad de sindicalistas que han sido torturados en los centros penales, entonces ya estamos justamente en eso, no Estado de Derecho, no hay democracia. Miren, esta relativa paz, porque digo que es relativa, porque en cualquier momento cuando el pacto se termine entre Bukele y las pandillas, volvemos a los mismos niveles de homicidio, pero esta paz relativa, ¿a qué costo? A costa de la democracia, a costa de la pérdida de garantías constitucionales, a costa de la pérdida de derechos humanos, es demasiado alto. Y ahora a costa de la trata de personas, de gente internacional, ¿verdad?, que viene a las cárceles de El Salvador como que fuera la gente un negocio y no vidas humanas que tienen derechos. La Constitución de El Salvador prohíbe la reelección presidencial y sin embargo este señor Bukele le buscó la vuelta para hacerse reelegir, ¿cierto? Correcto. El segundo mandato de Nayib Bukele es inconstitucional. Nuestra Constitución claramente en 6 artículos dice ni un día más en el poder. Eso no se ha cumplido. El vicepresidente Félix Ulloa, inconstitucional, también dice que encontró un artículo escondido en la Constitución y que por lo tanto, vía una sentencia de la Sala de lo Constitucional impuesta por el gobierno de Bukele, dice y le allana el camino para que esté en un segundo mandato. Nosotros no le llamamos presidente nada más, le llamamos presidente inconstitucional. Y en este momento él lo que está haciendo es crímenes de lesa humanidad. Y no le importa el dolor del pueblo, no le importan los sistemas de protección de derechos humanos que le están diciendo deténgase, que le están diciendo levante la medida del régimen de excepción. Yo simplemente le hago un llamado a que se vea en otros espejos. Nada menos hace una semana, un expresidente que estaba supuestamente luchando contra el narcotráfico cometió enormes delitos de lesa humanidad y ahora están procesados, ¿verdad?, en la Corte Penal Internacional, porque no solamente se trata de ir por un delito, también tiene que respetar los derechos humanos. No solo se trata de la popularidad, que pueda decir esta cantidad de gente he metido presa, no, es que no puede llevar inocentes, ¿verdad?, justos por pecadores, si no tiene consecuencias. Yo le digo, nosotros estamos sentando las bases actualmente. Él nos puede desaparecer, meter presos o hasta matarnos, pero las bases las estamos sentando. Hemos activado los sistemas de protección regional, como es el de Sistema Interamericano, el universal, como es Naciones Unidas. Mire, lo tenemos súper denunciado en diversos grupos de trabajo y mandatos. Incluso ellos ya saben que están siendo notificados. Por supuesto, son expertos en mentir, pero un día va a haber justicia. Tal vez no lo veamos nosotros, pero lo vean las víctimas. Y si no, por lo menos en los libros de historia de El Salvador, que se reconozca tal y como es él. No es ningún salvador de nada, ni un excelente planificador, no. Él es un dictador neofascista al que no le importa pisotear y violentar los derechos de su mismo pueblo con tal de mantenerse en el poder a estos altos niveles de popularidad. Por último, entonces, Ingrid, en tu camiseta tienes una foto de Monseñor Óscar Arnulfo Robero. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Hace 45 años a él lo mataron, lo asesinaron los escuadrones de la muerte de El Salvador, dominados en ese momento por la clase económica de nuestro país y que tenían sometido a nuestro pueblo a una enorme represión. ¿Sabe? Lamentablemente, y digo esto, se cumplió lo que dijo Monseñor Romero: si me matan, voy a resucitar y voy a nacer nuevamente en el pueblo. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora.
porque las injusticias en El Salvador siguen igual o peor que en los 70s y en los 80s, solo que con un dictador cool, ¿verdad? Entonces, así como se autodenomina el presidente inconstitucional que tenemos. Pero bueno, hoy más que nunca el pensamiento de Monseñor Romero está vigente. Como él decía, no es voluntad de Dios, decía, que hayan pobres y que los estén, en este caso, violentando como lo están haciendo. Hoy yo lo voy a contextualizar al momento. No es voluntad de Dios que un inconstitucional como Bukele esté metiendo preso a gente inocente a las cárceles, ni mucho menos que en el afán de mantener su popularidad también se mate en los centros penales a personas inocentes. Y eso lo tenemos que denunciar. Conmemoramos esta fecha tan dura para nuestra historia, 45 años de la muerte de nuestro mártir. Ingrid Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un saludo a todas las personas que siguen este importante programa.